Bueno, buenas tardes. Em, Hacía unos cuantos días que estaba pensando que quizás la mejor forma de introducir algunas variables en la forma en que nos estamos comunicando es que de vez en cuando yo les comparta algunos videos como para de alguna manera ponernos de acuerdo, ¿sí? O establecer las bases de dónde estamos parados, ¿sí? Em, Un latiguillo mío en clase es: usted está aquí. Nosotros necesitamos siempre saber dónde estamos posicionados, cuál es el recorrido que hicimos. Imagino que en estas circunstancias donde ustedes están cursando de esta manera, es aún más necesario, ¿no? Que los profes los ayudemos de vez en cuando a recapitular, a, a, a ver cuál fue la trayectoria que recorrimos, qué fuimos aprendiendo, qué conceptos fuimos revisando, y poder de esa manera ponernos de acuerdo sobre en qué lugar estamos, ¿sí? Em, en particular empezamos esta cursada tratando de entender qué es eso de la didáctica, ¿sí? Entonces nuestro primer desafío fue poder entender juntos cuál es el campo de estudio de la didáctica, de qué se ocupa, qué es lo que estudia, qué es lo que intenta conocer, y por otra parte también poder entender su utilidad, su valor para la formación docente, poder preguntarnos por la relación que como docentes debemos construir con este campo de conocimiento que es la didáctica, y poder preguntarnos sobre en este camino que la didáctica hace para comprender la enseñanza, qué finalidad persigue, qué es lo que está buscando, qué es lo que quiere averiguar. Entonces, para eso, para ese primer paso, nosotros leímos a Alicia Camillioni, que es un referente ineludible a la hora de hablar de la didáctica en Argentina y también en el resto del mundo, ¿sí? Alicia Camillioni escribió ese texto que nosotros leímos, que es un texto muy breve, pero con un enorme poder, ¿sí? De explicativo, ¿sí? Y sobre todo reflexivo, donde ella intenta justificar la didáctica. ¿Para qué la necesitamos? ¿Para qué necesitamos la didáctica? ¿Sí? Y ahí cuando leíamos el texto de Camillioni tratábamos de entender que ella hacía este recorrido de justificar la didáctica utilizando la reducción al absurdo. ¿Sí? ¿Qué es la reducción al absurdo? Es decir, bueno, si la gente no prendiera fuego, no necesitaríamos los bomberos. Este es un ejemplo que surgió en una clase como para bajarlo bien al llano. Es decir, bueno, obviamente sí, necesitamos a los bomberos, sí, porque hay accidentes con el fuego. Bueno, de la misma manera, con la misma mecánica, Alicia Camillioni intenta explicar la didáctica, ¿sí? Y entonces nos dice que necesitábamos la didáctica, entre otras cosas, porque la educación es una forma, la enseñanza es una forma de influencia sobre el otro. Y no cualquier forma de influencia sobre el otro es válida, por ejemplo. Que necesitamos la didáctica para poder pensar qué método de enseñanza es más valioso que otro, dependiendo del contexto, de los sujetos, de los propósitos. Porque no todos los métodos son igualmente valiosos. Necesitamos la didáctica sobre todo porque todos somos distintos y como todos somos distintos, todos necesitamos que se tengan en cuenta nuestras diferencias a la hora de enseñarnos, ¿sí? Entonces, pensar que alguien no puede aprender por el lugar en el que nació, o pensar que alguien no puede aprender por las condiciones o la coyuntura que lo rodea. Si nosotros pensáramos estas cosas, si pensáramos que es normal que un chico de una zona desfavorecida no llegue a la universidad, si nosotros pensáramos de esta manera, realmente la didáctica no sería necesaria. Fíjense qué absurdo, ¿sí? Si hay algo que nosotros no deberíamos pensar, sobre todo los que somos docentes o aspiramos a ser docentes, es que las posibilidades de alguien deberían estar limitadas por su lugar o condición de nacimiento. Somos nosotros los docentes los que tenemos que estar
en primer lugar, convencidos de que todos pueden aprender. Porque, como dice Daniel Feldman, que es otro autor que nosotros vamos a leer pronto, la escuela puede hacer cosas asombrosas si tan solo se convence de que todos pueden aprender, ¿sí? Así que, entre otras cosas, también vimos la evaluación como una de las herramientas de justificación. Y entonces, si de cualquier manera nosotros podemos evaluar, la didáctica no sería necesaria. Y ahí revisamos juntos que bueno, que no todos los métodos de evaluación son válidos y que un método de evaluación válido es aquel que no corta el proceso de aprendizaje. Si se aprendió de una manera, se tiene que evaluar de la misma manera, ¿sí? Y esto es para cuando pusimos aquellos ejemplos que nosotros, por haber sido habitantes de escuelas, conocemos muy bien, ¿sí? Enseñamos de una manera tradicional y nos ponemos creativos a la hora de evaluar. Y entonces el alumno está absolutamente perdido, ¿sí? En cambio, cuando nosotros somos respetuosos del proceso, intentamos que la evaluación acompañe la forma en que se enseñó. Entonces ningún alumno debería sentirse extrañado al realizar la evaluación, ¿sí? También otras de las justificaciones desde la didáctica tenían que ver con esto de si se piensa que un docente se nace, ¿no? Y no se hace. Si nosotros creyéramos que nosotros podemos llegar al mundo equipados de lo que se necesita para ser un buen maestro, entonces ¿para qué necesitamos la didáctica? No estudiemos. Si total, cualquiera equipado con esas herramientas puede enseñar, ¿sí? Y es todo lo contrario. Enseñar es un proceso extremadamente riguroso en términos de conocimiento. Requiere un enorme compromiso por conocer, por revisar, por preguntarnos acerca de la forma en que enseñamos, en el proceso, y también preguntarnos por los resultados, ¿sí? Entonces, cuando vimos a Alicia Camillioni, intentamos, bueno, en tratar de entender para qué necesitamos la didáctica, y nos dimos cuenta que la didáctica es sumamente valiosa, ¿sí? Lo hicimos juntos, lo transitamos en el grupo, revisamos cada una de las justificaciones, y tratamos de entender para qué la necesitábamos. Y con Contreras dimos un pasito hacia adelante, tratando de entender qué tipo de ciencia es la didáctica. Dijimos que es una ciencia social, caracterizamos algunos de los problemas dificultades que tienen las ciencias sociales, y también empezamos a ver algunas características particulares de la didáctica. ¿Se acuerdan que Contreras escribía este texto porque quería, de una vez por todas, después de tantos años de enseñar didáctica, poder explicarle a los profes, a los futuros docentes, para qué la necesitamos y de qué se trata, ¿sí? Entonces, bueno, como ciencia social, en primer lugar, nosotros descubrimos que cualquier ciencia social tiene aparejada la complejidad de que su objeto de conocimiento siempre es relativo, ¿sí? A un espacio y a un tiempo. A un espacio en términos geográficos, pero también culturales, y a un tiempo que es histórico, ¿sí? Cuando nosotros hoy decimos enseñanza, seguramente hay ciertas imágenes mentales que nos vienen a nuestra cabeza que son distintas a las imágenes mentales que aparecerían hace 100 años atrás, o dentro de 150 años, o 25, ¿sí? Y esto quiere decir que los conceptos en ciencias sociales se modifican de manera permanente, ¿sí? Y después Contreras nos dice algo así como que, bueno, si hay que definir, porque estamos tratando de apurarnos y de poder establecer algún tipo de encuadre para poder entender la didáctica, entonces tendríamos que poder decir que la didáctica estudia la enseñanza, la observa, la intenta comprender, pero porque quiere proponer. ¿Y qué es lo que quiere proponer? Mejoras a la enseñanza, ¿sí? Así que el objeto de la didáctica es la enseñanza, estudia la enseñanza, pero la estudia para describirla nada más, no, la estudia porque la quiere mejorar, ¿sí? Y entonces a partir de ahí nos dice, bueno, si el objeto de la didáctica es la enseñanza, vamos a empezar a hablar, a pensar la enseñanza. ¿Y qué es la enseñanza? Es una práctica social, es una práctica humana, es una práctica compleja, ¿sí? Va a decir, bueno, la didáctica se le complica mirar la enseñanza porque cuando mira la enseñanza se está mirando a sí misma,
¿sí? Cuando la didáctica mira a la enseñanza, se ve a sí misma. ¿De qué manera? En el accionar de los docentes, que en algún punto apoyan sus decisiones o toman diferentes cursos de acción en función de su formación, ¿sí? Ahí está el dilema del espejo. Pero más allá de eso, lo que le sucede a la didáctica, al ser una práctica social y una práctica humana, es justamente la complejidad de lo que se juega ahí. Cuando decíamos que era una práctica social, estábamos diciendo que no es un maestro con su librito en cuatro paredes del aula. Hay redes que se tejen, digamos, tramas sociales que exceden completamente lo que sucede en el aula, ¿sí? Hay muchos vínculos y relaciones sociales que atraviesan el aula, ¿está? Por otra parte, un docente no enseña de manera aislada lo que le parece adentro del aula, sino que lo que enseña es el producto de una decisión, de un consenso que se expresa, por ejemplo, en un diseño curricular. Y entonces ahí se manifiesta la trama social. Es un hecho social enseñar. ¿Se enseña cualquier cosa? No, se enseña lo que es socialmente significativo, lo que por consenso de alguna manera se establece como prioritario, ¿sí? Y dijimos que enseñar es inscribir a otro en la historia, es hacerlo partícipe de la historia, es habilitarle un espacio en la sociedad, ¿está? Entonces acá lo social y lo político involucrado en lo didáctico, ¿sí? Lo didáctico no es solamente, no es meramente técnico, también tiene un atisbo, una impronta política, social y cultural, ¿sí? Si enseñar es inscribir al otro a la historia. Qué enorme valor social tiene lo que hacemos los docentes, ¿sí? Bien, y es una práctica humana y acá lo complejo, ¿sí? Y lo contradictorio, y lo absolutamente teñido de subjetividades que tiene que ver con lo humano, ¿sí? Y sobre todo, fundamentalmente, lo vincular, porque lo que nos humaniza es el vínculo con el otro que en un principio es el otro eh, que es mamá, es papá, digamos, y que después se va complejizando a medida que nosotros vamos creciendo y ingresamos en la institución escolar, que forma parte de nuestro proceso de socialización, y entonces las relaciones se van complejizando, se van enriqueciendo, ¿sí? Y ahí conocemos a otros y aprendemos a relacionarnos de otras maneras y entendemos lo que es participar en una institución que por ahí tiene reglas, seguramente tiene reglas distintas a las que hay en casa, ¿sí? La escuela es un ente socializador, ¿sí? Es una institución que socializa, que inscribe a otros, que habilita a otros para que hagan su ingreso y su participación social y política, ¿sí? Entonces, vimos aquellos factores que tenían que ver con lo particular de la didáctica y vimos también que necesitamos poder comprender que la didáctica se ocupa de mirar la enseñanza, pero no la enseñanza en cualquier contexto, ¿sí? No se ocupa de la enseñanza que sucede cuando un papá le enseña a su hijo a atarse los cordones. Eso se llama enseñanza, pero no es objeto de estudio de la didáctica. A la didáctica lo que le interesa es estudiar la enseñanza en el contexto de la escuela, ¿sí? En una institución escolar. Entonces dijimos que en algún punto nosotros necesitábamos entender el proceso de institucionalización de la escuela, ¿sí? ¿Y qué es el proceso de institucionalización de la escuela? Es ese proceso a través del cual la escuela apareció y no solamente emergió, sino que con el tiempo se volvió en una institución, ¿sí? ¿Qué significa que algo es una institución? Significa que es valiosa y que perdura. Hasta hoy no nos podríamos imaginar un mundo sin escuelas. Y eso quiere decir que la escuela ha hecho un trabajo fantástico legitimándose. Hablamos mucho de la legitimidad la semana pasada. Y para hablar de la legitimidad, eh, pensamos la legitimidad como eso que se construye cuando el otro considera que lo que vos estás haciendo es un aporte y es valioso. Y entonces te da su apoyo, ¿sí?
Las instituciones, con sus acciones, con sus decisiones, con sus obras, pretenden, entre otras cosas, además de cumplir sus objetivos, ¿sí? En el cumplimiento de sus objetivos, lograr legitimidad. ¿Qué es esto? El reconocimiento del valor de lo que se hace, ¿sí? Entonces, si una institución pierde legitimidad, ¿qué es lo que va a pasar con esa institución? Con el paso del tiempo no va a perdurar, porque ninguna institución perdura si no es considerada valiosa por una sociedad, ¿sí? La escuela ha hecho un excelente trabajo legitimándose socialmente, lo cual no quiere decir que esté exenta de problemas. Vivimos en una época donde la educación y la escuela está en una profunda crisis, preguntándose hacia dónde va, si puede seguir siendo la escuela que era con los tiempos que vivimos, ¿sí? Pero eso no quiere decir que haya perdido legitimidad. De hecho, revisarse y transformar aquello que necesita ser transformado es una forma en que la escuela puede eh, seguir construyendo legitimidad, ¿sí? Bueno, y hablamos en esto de entender el proceso de legitimidad, es decir, cuando una institución, de repente, cuando es necesaria la aparición de la escuela. ¿Qué pasó en términos históricos para que la escuela fuera considerada necesaria? ¿Qué sucedió? ¿Cómo era la transmisión cultural antes? ¿Y qué pasó a nivel histórico para que esa transmisión cultural necesitara un cambio? ¿Sí? Y entonces Contreras nos habla del proceso, el complejo proceso de la revolución industrial y de la apertura del proceso de la modernidad, ¿sí? Y nos dice que para los cambios sociohistóricos que aparecieron, ¿sí? Y también económicos, no alcanzaban las formas de transmisión habituales. ¿Cómo eran las formas de transmisión habituales? ¿Sí? Eran de boca en boca, ¿sí? En pequeñas comunidades, de padres a hijos. Y para poder, eh, vamos a poner entre comillas esta palabra porque en algún momento la vamos a cuestionar, progresar, ¿sí? Entre comillas. Para poder progresar necesitaban una institución que pudiera transmitir el capital cultural necesario, ¿sí? Para poder avanzar en el proceso de modernización. Y entonces hacía falta que una institución se encargara de enseñar a leer y escribir, una institución se encargara de enseñar algunos conocimientos considerados mínimos, como para poder, por ejemplo, entrar a trabajar a una fábrica y ser operarios. Y entonces también se necesitaba que los sujetos no solamente supieran cosas y supieran hacer cosas, sino que también supieran comportarse como el sistema de producción lo requería, ¿sí? Que supieran trabajar, que supieran respetar la autoridad, que supieran cumplir los tiempos de la producción y trabajar a resultado, ¿sí? Y eso forma parte de lo que nosotros vimos como el capital afectivo, ¿sí? Este factor que después Contreras retoma cuando habla de los mecanismos de control. Los mecanismos de control en la escuela sirven los propósitos de la escuela, pero además sirven también los propósitos de la sociedad, ¿sí? Eh, hay una, hay una necesidad de encuadrar y de controlar el comportamiento. ¿Está? Estos son los factores que nosotros revisamos, que son el factor de los mecanismos de legitimación, los mecanismos de control y la historicidad. Son los tres aspectos que Contreras señala que son necesarios analizar para comprender el proceso de institucionalización de la escuela, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Y con qué matriz? ¿Sí? Es una palabra rica para referirse a eso, porque así fue acuñada como una institución que debía transmitir un capital cultural y que sobre todo tenía en sus espaldas el poder crear sujetos que fueran capaces de incorporarse a la sociedad industrializada, ¿sí? Estos son algunos de los aspectos que revisamos.
ahora voy a compartir con ustedes algunos otros.